Ok, estuviste hoy en la vista de los primos, pero antes de seguir, en el caso de Gordon, el testigo estrella, aparentemente, el testigo asesino, dijo que iba a pagar a Gordon con una herencia que supuestamente había recibido de algún tío. Dicho eso, de nuevo, ese caso está para verse, el caso del asesinato de la madrastra, entonces empieza la semana que viene. Sí, las fiscales pidieron que se tome inmediatamente. Ya. Ok, perfecto. Vamos entonces a lo próximo, y es que hoy los primos pues, del gobernador levantaron las manos, todo el mundo escuchó los gritos, no vamos a repetirlos aquí, bueno, no vamos a tener tiempo ahora, pero esta declaración de culpabilidad es importante que se entienda, Cintia, qué fue lo que pasó aquí. O sea, el esquema es, yo tengo un contrato, no me puedo contratar a mí mismo, no me puedo dar chavos a mí mismo, pues ¿qué hago? Contrato a Chencho para que Chencho contrate una empresa mía, así que yo le doy un contrato a fulano para que fulano me contrate a mí a través de una corporación que yo creé por el lado, y así pues recibo chavos para atrás del contrato. O sea, me dan unos chavos para administrar, te contrato a ti y tú me pasas chavos para atrás a mí a través de un negocio que yo monté por el lado. Eso es básicamente lo que ocurrió aquí. Lo que pasa técnicamente hoy, nosotros hemos estado conversando sobre esto hace como más de un mes, pero técnicamente lo que pasa hoy es algo bien sencillo, que tanto Walter Pierluisi como Eduardo Pierluisi y la empresa American Management se declararon culpables. Aceptan que aquí hubo robo de dinero de fondos públicos, aceptan que alcanzó casi 4 millones. Y entonces, a raíz de eso, es que empieza entonces la conversación sobre cuál es la posible pena que se le va a imponer a estas personas. Tú me preguntabas, en este caso, sobre el esquema. Es un poquito más complicado, pero voy a intentar hacerlo sencillo esta vez porque quien se complica no llega lejos. En síntesis, American Management está administrando residenciales públicos en Puerto Rico, en la zona noroeste. Básicamente, creo que eran, según la alegación, eran 12 municipios. ¿Y qué pasa? Tienen una cláusula específica en el contrato que dice que tú no puedes subcontratar a otras empresas que sean subsidiarias o que estén vinculadas a los dueños. ¿Qué pasó en este caso específico? Que hay dos compañías que las había mencionado en Cuarto Poder, que era una que ofrecía servicios de fumigación y otra que ofrecía servicios de aire acondicionado, que estaban alquilando, eso es algo nuevo, que estaban alquilando espacios justo donde está la oficina de American Management. Sí, la empresa de Walter Pierluisi. Exacto. Y para hacer eso necesitaban una dispensa. Así que esa es la primera irregularidad que hay en este caso, que no puedo contratar para contratar o beneficiarme, porque es un beneficio indirecto. Tú estás dándole espacio a dos empresas que le dan trabajo a los residenciales públicos y te pagan alquiler. ¿Qué pasa? Esas dos empresas, a su vez, también se estaban inflando las facturas y se estaban facturando también por unos servicios que no se daban. Parte de esos cheques iban o parte de las facturas, a su vez, de estas dos empresas, déjame ir para atrás. Estas dos empresas contrataban, da la impresión, a estas otras tres empresas que eran de Walter Pierluisi. En ese trámite de pagar cheques, ese dinero iba a Walter Pierluisi, que era quien, en ese caso, pues era que tenía acceso a los cheques y al dinero. En el caso de él se alega que son un poco más de 2 millones el dinero que recibe de fondos públicos de vivienda de HUD. Y que eran fondos, porque la empresa de Walter, cuando tú administras residenciales públicos, a ti tú tienes un contrato donde a ti te pagan por hacer el trabajo, pero a la vez tú tienes la posibilidad de administrar el presupuesto. El dinero aquí que se ha estafado es dinero de las operaciones de los residenciales públicos. En el caso de Eduardo, lo que se planteaba es que él estaba cambiando cheques que estaban a nombre de un tercero, cheques emitidos por estas dos empresas, que él los cambiaba, eran cheques a nombre de otra persona, y que ese dinero él lo echaba a su cuenta personal o que lo gastaba por ahí. Hay una diferencia, como te dije, en un caso son 2 millones, en el caso de Eduardo se está hablando de 364,000. Sí, que la diferencia de sentencia debe ser bastante. Ni tanto. En el caso de Walter, la recomendación que hay, lo que se va el cargo en este caso de robo de fondos públicos federales, tiene una pena máxima de 10 años. Es que quiero que veas el mapa. Una posibilidad máxima de 10. Sí, pero las guías establecen 3 a 4, ¿no? La recomendación, porque esto tiene que ver con peligrosidad, tú levantaste las manos y te empiezan a sumar y a restar. En este caso, la recomendación para Walter sería entre 37 y 46 meses. Y en el caso de... 3 a 4 años. Exacto. Y en el caso de Eduardo, la recomendación sería de 30 a 37 meses, pero tengo un catch.
está pactado entre las partes, en este caso el Ministerio Público y los abogados, que por razones de salud él podría alegar o pedir una pena de 24 meses. Ok, que se entienda bien lo que voy a decir ahora. Ponme el tiro en la 2, que nos veamos los dos. Cintia, déjame pensar, déjame ver, por favor que veamos los dos ahora un momento. O sea que Eduardo se robó 2 millones y pico y le tocan 3 años y pico de cárcel. Y el otro, Walter robó 2 millones y pico y le va a tocar 3 años y pico. Y Eduardo... Que trata de una persona, recuerda. Por eso sí, pero espérate. Es que yo quiero entender esto, el sistema nuestro de justicia. Walter se dio un tumbe de millones y va a coger 3 años. Y el otro se robó 300,000 y se va a coger casi 3 años. Podría ser 24. Moraleja, roba más. O sea, roba en grande, no sea bobo. Pero quiero hacer una... quiero hacer una... no puedes llenarte un bolsillo nada más, la pague para ustedes que llenan los dos. Pero quiero hacer una aclaración, Jay. Ajá. Aquí la alegación que se hace, recuerda que el information es como una alegación acordada y pactada entre las partes. La alegación es que el tumbe fue de 3.7 millones. Nosotros no sabemos en realidad cuánto dinero se pudo haber desfalcado. Bueno, eso fue el tumbe, gente, se dio cuenta la Contralora y fue la que lo refirió los primeros puntos. Y después de eso es que sale la torta. Así que imagínate, esto tiene que haber habido mucho más. Cintia, aquí otra persona también. Hay un tercero exacto que era el director de finanzas, que esa vista está para el 24. Y te quería decir, esta gente también va a tener que restituir, estas personas restituir este dinero. Se mantienen con libres bajo fianza y en el caso de Walter, la jueza recomendó que buscara ayuda para su salud mental o que lo monitorearon porque durante la vista él estaba un poco nervioso y él sí planteó que a raíz de este caso él estaba usando medicamentos para la depresión. Habló de 2 medicamentos que está utilizando y que se los había bebido esta mañana. ¿Qué medicamentos? ¿Lo mencionó? Él mencionó que estaba bebiendo Prozac y Clonopin cuando era necesario. Fuerte. Todo a raíz de este proceso. Te arrestan en el primer gobernador. No, y la jueza lo dice para récord y lo pone como que había que supervisarlo o que debía recibir algún tipo de ayuda médica para que pudiera trabajar con su ansiedad. Y eso es parte del proceso, o sea, parte del proceso es que se te recomienda, o sea, porque vas a estar en la cárcel, así que tengas un tratamiento, ¿no? Quisiera matizar también el asunto de la cárcel, disculpa, pero sabemos, por ejemplo, que en el caso de Joey Fuentes Fernández, tú sabes que cuando él hace alegación de culpa también por el asunto del Super PAC, él fue como una cárcel bastante chévere que tenía como cine y un montón de cosas. O sea, hay que matizar si van a o sea, esto es cuello blanco, estas no son la cárcel clásica que tú piensas de barrotes, donde estás ahí con las lineecitas. Suelen ser como unos campamentos un poquito menos hostiles, por usar un término. Moraleja, si vas a robar, roba mucho y hazlo como con corrupción. Porque no puede ser, o sea, si robas con drogas y eso, ahí vas para las cárceles fuchi. Si robas al pueblo, ahí las cárceles son con cine y eso. Sí, gracias. Gracias, Cintia. Claro.